El círculo de Lovecraft. El extraño magnetismo de Howard Phillips Lovecraft, junto a su camaradería y generosidad, pocas veces reconocidas por sus biógrafos, lo llevaron a convertirse en el vértice de un grupo de autores de diversos estilos, cuyos aportes terminarían conformando el corpus definitivo de los mitos de Cthulhu. El círculo Lovecraft nace a partir del contacto epistolar entre Howard Phillips Lovecraft y distintos escritores de Estados Unidos. El primero ya era un asiduo participante de Weird Tales, mientras que el resto, con mayor o menor impacto en diferentes publicaciones pulp, se vieron atraídos por sus relatos fantásticos sobre sueños y mundos apenas vislumbrados por el hombre. Para muchos, el círculo Lovecraft se anticipa al mundo de Internet, ya que la comunicación que se estableció concuerda en gran medida con el estilo de las interacciones virtuales. El grupo estableció una metodología por la cual cada uno tenía asignado un seudónimo o nick, y se comunicaban por carta, compartiendo ideas, conceptos y personajes para distintas narraciones cuyo eje era una suerte de bien común. El resultado de este experimento, que se prolongó durante años, fue un aumento prodigioso de los mitos de Cthulhu, originalmente creados por Howard Phillips Lovecraft y continuado por varios miembros del círculo. La estructura epistolar del círculo de Lovecraft continúa la línea argumental de los relatos. Los mitos de Cthulhu penetran en las cartas y la forma de dirigirse mutuamente entre los miembros del grupo, a tal punto que terminarían por ser parte esencial de los mitos propiamente dichos. No era raro que todos firmaran con seudónimos, ni que se llamaran entre sí bajo los nicks que cada uno elegía. Muchas cartas terminan siendo firmadas incluso por personajes de los mitos. Por ejemplo, suyo por el signo de Nar Abdul Arared, suyo por el ritual gris de Gnig HPL, suyo por el pilar de Nab, el sumo sacerdote de HPL. El círculo de Lovecraft tuvo un peso determinante en Weird Tales, y la hermandad narrativa que los agrupaba fue un icono de colaboración y camaradería a distancia. Si pensamos en este grupo literario como un sistema solar, Howard Phillips Lovecraft claramente es el Sol, alrededor del cual orbitan todos sus satélites. Cuando se consigna la personalidad del maestro de Providence, suele olvidarse u omitirse su notable generosidad. Recordemos que los mitos de Cthulhu son su creación exclusiva, y que jamás tuvo problemas en que otros escritores se apropien de sus leyendas para conformar sus propios relatos. Visto desde un contexto histórico, emplazado en una era de impresionantes avances científicos, pero también de guerras nunca antes vistas, el círculo de Lovecraft recupera la camaradería literaria del romanticismo, cuyo gran exponente tardío es quizás la hermandad pre-rafaelita, y reúne a una generación de nuevos autores con nuevas ideas y formas sobre el relato de terror, lejos de los esperpentos encadenados del período victoriano, y mucho más cerca del horror intangible de las profundidades de la mente, acaso vinculadas con un pasado ignoto del planeta. El círculo de Lovecraft jamás vertió sus horrores en el espacio exterior, salvo casos contados. Prefirió en cambio ahondar en los misterios del pasado, donde una corte de criaturas monstruosas yacen en el olvido, aguardando su regreso, a menudo matizado por apariciones repentinas en viejos pueblos rurales y comunidades que continúan su culto irracional. Si bien el círculo de Lovecraft no era un grupo estable, 8 de sus miembros se mantuvieron en contacto, al menos hasta la muerte de Howard Phillips Lovecraft,
en 1937. Las firmas de cada uno son las siguientes: Howard Philip Lovecraft, 1890-1937. Seudónimos: Abdul Al-Arred, Lübeck Keraf, Sumo Sacerdote H. Piel. August Derleth, 1909-1971. Seudónimo: Conde de Arlette. Clark Ashton Smith, 1893-1961. Seudónimo: Carcash Ton. Frank Belknap Long, 1901-1994. Seudónimo: Belknapius. Robert E. Howard, 1906-1936. Seudónimo: Bob Dos Pistolas. Two Gun Bob. Donald Bandrey, 1908-1987. Seudónimo: Melmoth. Robert Bloch, 1917-1994. Seudónimo: Bob Bloch. El círculo de Lovecraft no solo se sostuvo gracias al carisma del maestro de Providence, sino a su formidable capacidad epistolar. Según anota L. Sprague de Camp, Howard Philip Lovecraft escribió alrededor de 100.000 cartas en un periodo de 30 años. Con un mentor de semejante calibre comunicativo, no es raro que el círculo de Lovecraft haya sido más que una comunión intelectual entre autores, sino un espacio común en donde compartir libremente las creaciones que allí surgían, tal vez porque resultaba difícil conocer su origen. Uno de los casos más peculiares es el de Frank Belknap Long, un joven de 19 años que leía asiduamente los relatos de Howard Philip Lovecraft en Weird Tales. Entusiasmado por la fuerza narrativa de aquel, se puso en contacto con Lovecraft en 1920. Rápidamente establecieron una intensa afinidad intelectual que poco a poco se transformó en una amistad duradera, a tal punto que solían encontrarse casi diario cuando Howard Philip Lovecraft se estableció brevemente en Nueva York. Frank Belknap Long fue uno de los primeros miembros a los que Lovecraft estimuló a utilizar sus mitos de Cthulhu. Pero este vértice cósmico no solo atraía satélites, sino que salía a buscarlos cuando se presentaba la ocasión. En 1922, Howard Philip Lovecraft leyó una antología desconocida de un autor aún más desconocido. The Star Trader and Other Poems and Odes and Sonnets. 2 gruesos volúmenes de un joven poeta californiano llamado Clark Ashton Smith. Impresionado, Howard Philip Lovecraft se puso en contacto con Clark Ashton Smith. Nunca se conocieron en persona, pero el corpus epistolar entre ambos da cuenta de una sincera amistad que fue cultivada a fuerza de horrores compartidos y exuberantes mitologías cosechadas en la intimidad. De hecho, fue Howard Philip Lovecraft quien urgió a Clark Ashton Smith a dedicarse al cuento de terror y el relato fantástico. Aunque en este sentido Smith participó de los mitos de Cthulhu, tenía su propia mitología, agrupada en los ciclos de Hyperborea y Zotic. Otro contacto se produjo en 1930, en ocasión de la republicación del cuento Las ratas en las paredes, en Weird Tales, edición que contuvo el error de incluir la carta de un lector de Cross Plain, Texas, llamado Robert E. Howard, que hasta entonces había logrado vender apenas un relato a Weird Tales,
y que todavía estaba en el proceso de conformar los mitos en torno a dos personajes celebérrimos del relato pulp: Conan el Cimerio y Kul. Desde entonces se estableció una fuerte correspondencia entre Robert E. Howard y Howard Philip Lovecraft, que terminaría abruptamente con la muerte del primero en 1936, hecho que sumió a Lovecraft en una profunda depresión. Tras la muerte de Howard Philip Lovecraft, el círculo continuó, aunque con la decadencia propia de una orden acéfala. August Derleth fue vital para que la obra de Howard Philip Lovecraft trascienda el ámbito pulp y alcance la popularidad que sostiene actualmente. En 1939, August Derleth creó Arkham House, editorial que fue pensada para preservar el legado de Howard Philip Lovecraft y permitirle a los miembros del círculo que publicasen su obra en un marco adecuado. No obstante, la participación de August Derleth también tiene su lado controversial. Terminó algunos relatos inconclusos de Howard Philip Lovecraft, no siempre de un modo juicioso o acorde al estilo Lovecraftiano. Más aún, la cosmología de August Derleth sobre los mitos de Cthulhu tiene pocas coincidencias con la idea esencial de Howard Philip Lovecraft, que nunca consideró viable la idea de una guerra cósmica entre el bien y el mal. Para cerrar este repaso sobre el círculo de Lovecraft, daremos cuenta de una anécdota poco conocida que expresa el espíritu de camaradería literaria que reinaba sobre el grupo. Robert Bloch se disponía a escribir un relato de vampiros llamado El vampiro estelar, y pensó en incluir a Howard Philip Lovecraft como personaje dentro del cuento. Como aquel personaje moriría de forma violenta, el joven Robert Bloch, acaso temiendo ofender a su mentor, le escribió una carta a Howard Philip Lovecraft comentándole su inclusión en la historia y la muerte terrible a la que sería sometido el personaje. Howard Philip Lovecraft no solo aprobó la utilización de uno de sus seudónimos como personaje, sino que le escribió una carta al editor de Weird Tales, en donde señaló que certifico que Robert Bloch queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o bien maltratar al abajo firmante en el cuento titulado El vampiro estelar, Howard Philip Lovecraft. El relato apareció en Weird Tales en 1935. Un año después, la revista publicó un cuento inédito de Howard Philip Lovecraft llamado El morador de las tinieblas, donde Robert Bloch, bajo el seudónimo de Robert Blake, muere en circunstancias poco ortodoxas.